orilla del mar. Se desespera, se desespera. De la mujer, perfume, casino, entrada en watts, entrada en whiskyas. Instantáneamente disco, sospechosamente nadie, peligrosamente hembra. Lenta, me revela con su paso un misterio caminante. Es la clave del destino, que destino, que destino, que destino. Instantáneamente disco. Donde estés, en todos lados, con vos. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Este verano, volvé a lo que te mueve con Flecha Bus. Volvé a sentir ese abrazo pendiente, esa risa que se repite, ese momento que marca el inicio de una nueva historia. Con Flecha Bus te llevamos directo a tus afectos y a tus próximas aventuras. Aprovecha las mejores ofertas y viaja a ese destino que te encuentra. Compra tus pasajes ahora en flechabus.com.ar. Este verano, tu punto de encuentro es con Flecha Bus. Con vos en YouTube. Radio con Vos. En todos lados, con vos. And then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shook, then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling, and by the way, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a call.
have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. It's a guess, no idea. It's a dream, not a voice in my head, just a feeling. And by the way, it's like I come alive. By the way, this time I'll get it right. Oh, and by the way, Bueno, arrancamos entonces este primer programa, ni más ni menos que de Un País en Serio, aquí en esta querida Radio Con Vos. Estamos muy felices de llegar a Radio Con Vos. Estamos agradecerle a la gente, a Pepo que está acá con nosotros, que se quedó a hacernos el aguante, a Daniel Seitún por, bueno, primer programa. Está mi amigo Rodrigo Agustín aquí a mi izquierda. Miren. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. No es fácil eso, está a mi izquierda, pero bueno, es difícil estar a la izquierda del conductor a veces, no siempre. No, ¿Cómo estás, no se Bobby? da en ¿Todo todos los bien? casos. Pero bueno, esto es Un País en Serio. Estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? A hablar, a escuchar hablar de un país en serio. Argentina tiene que ser un país en serio. Una frase que se repite todo el tiempo. Bueno, nosotros vamos a tratar de entender qué quiere decir la gente, qué quieren decir los políticos, qué quieren decir los ciudadanos de a pie, qué quieren decir aquellos que, enojados en una marcha, dicen estoy cansado de que Argentina no sea un país en serio. Y sobre todo vamos a intentar descubrir qué entendemos los argentinos por un país en serio, porque el presidente dice Alemania, Dinamarca, Noruega, Irlanda, y como que no terminamos de entender cuál sería, pero después su ministro de Economía te dice Perú, Paraguay. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el país en serio del que habla el presidente de la República, el que hablas vos, que nos estás escuchando, que nos estás mirando en YouTube? Un saludo a todos los que están en el YouTube de Radio Con Vos. La verdad que queremos descubrir eso. Del que hablaba Néstor Kirchner allá por 2003, del que hablaba Mauricio Macri cuando nos hablaba de la inserción en el mundo. Del que habla Milei cuando habla del equilibrio fiscal. Digo, ¿qué es un país serio? Bueno, nosotros vamos a intentar analizar eso. El mejor país se remonta a la estratosfera. Por ejemplo. Pero digo, no lo vamos a descubrir hoy. Por supuesto que no lo vamos a descubrir hoy. Igualmente te invitamos a que nos dejes un mensaje en el chat de YouTube, que escribas al teléfono, al WhatsApp de la radio, que participes, porque queremos que vos seas el protagonista también. Juntos ir descubriendo a lo largo de este año qué es un país en serio. ¿Qué es un país en serio? ¿Y cuál es el país en serio? Digo, insistimos, Noruega, Paraguay, Perú, Dinamarca, ¿cuál? Bueno, analicémoslo juntos. Te invitamos, bienvenido. Soy Gustavo Cano y todos los viernes a las 23 me vas a encontrar acá intentando no decirte qué tenés que pensar, sino invitándote a pensar. Radio Con Vos. No tengo muy claro el camino, a dónde voy, a dónde ir. No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Quizás se me pase en un año, quizá en un rato me logre dormir. Quizá esté perdido por siempre, quizá algún día te acuerdes de mí, aunque yo seguiré, igual lo haré, aunque todo esté mal, lo haré. Le
agradecemos a todos los amigos que nos estén escuchando. Vamos a intentar todos los días nombrar a las distintas repetidoras, no todos los días, todos los programas, a las distintas repetidoras, porque quizás estás en Puerto Madryn, ahí en Chubut, o en Bariloche, o en Comodoro Rivadavia, o en Corrientes. Si nos querés mandar mensajes, te invitamos a que te sumes a este desafío que cada viernes vamos a construir, que es justamente analizar qué es un país en serio. Antes de seguir, queremos mandarles un fuerte abrazo a nuestra querida compañera Adriana Sardín, compañera de ruta, co-conductora de este programa, que hoy está atravesando un pequeño percance familiar, no puede estar con nosotros, pero que seguramente a partir de abril estará ya con nosotros en los estudios de Radio Con Vos. Y decirle que la queremos mucho. Por supuesto, como corresponde. Es casi una obligación decirlo porque lo sentimos de verdad. ¿De dónde viene esto que decía mi amigo Rodrigo? ¿De dónde viene esta frase? Lo vamos a ir descubriendo, pero hoy queremos meternos de lleno en una editorial, si le parece, o lo que podría ser una editorial de un programa tradicional, porque hoy en esta búsqueda de cuál es un país en serio, o qué es un país en serio, o qué debe hacer un país para ser un país serio, elegimos un tema. Ese tema que lo vamos a debatir entre ustedes y nosotros, que lo vamos a ir descubriendo, que lo vamos a charlar con un entrevistado que en un ratito va a estar con nosotros, porque en un ratito va a estar el secretario general del CIPREVA, Agustín Lecci, en comunicación con nosotros para charlar de este tema. En un ratito vamos a estar hablando con Rodrigo Agustín, que estuvo ayer en la Plaza de los Dos Congresos cubriendo lo que fue un festival al cumplirse el primer aniversario de lo que sufrió el colega Pablo Grillo, con quien nos solidarizamos y a quien le mandamos un fuerte abrazo. Nosotros queremos entender qué hace un país serio respecto de la libertad de prensa, porque si hay algo que es la base de todo, de la democracia, de cualquier seriedad, es justamente la libertad de prensa. Y voy a leer, y les pido disculpas, no me gusta leer al aire, pero lo voy a hacer porque hay datos que se tienen que conocer. Hay datos que no se pueden ignorar. Según el Foro del Periodismo Argentino, en 2024 se registraron 179 ataques a periodistas en la Argentina. Un 53% más que en 2023, y mucho menos de lo que terminó siendo un récord un año después. En 2025 se batió un récord, 257 casos. Nunca antes, desde que se empezó a medir, allá por mediados de 2008, hubo tantos ataques a los periodistas cuando ejercíamos nuestra profesión. Y nos pareció interesante en este primer programa meternos de lleno en esto. ¿De dónde vienen esos ataques? Bueno, el 52% provino del poder político, el presidente Javier Milei. 1000 ejemplos hay de esos, desde ensobrados hasta pauteros, pasando por la gente todavía no odia suficiente a nosotros, los periodistas, ni más ni menos. Pero no solo es violencia verbal. Entre 2024 y 2025, cerca de 300 trabajadores de prensa resultaron heridos cubriendo marchas, protestas. La Asociación de Reporteros Gráficos y el CIPREVA, con quien vamos a estar hablando en un ratito, denunciaron ante la CIT que la violencia policial contra la prensa, contra los fotógrafos, en manifestaciones, en la actualidad en la Argentina está textualmente normalizada. Todo esto tiene un nombre y, como les decía recién, se llama Pablo Grillo. Tiene 35 años, es fotoperiodista. El 12 de marzo de 2025, hace exactamente un año, aproximadamente un año, recibió en la cabeza un disparo mientras cubría una protesta de los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos. Noruega, Finlandia, Dinamarca llevan décadas entre los primeros 3 países del mundo en el índice de libertad de prensa. No porque la declaran, sino porque la construyen con leyes todos los días. Eso es un ejemplo de un país serio. A esos los invitamos, a pensar un país serio. No porque creamos que hay que hacerlo como ellos lo proponen o como ellos lo hicieron. Quizás buscando nuestra propia fórmula, pero seguramente es defendiendo la libertad de prensa y el laburo de los periodistas.
decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos, se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Entonces, cuando quiero salir a caminar, con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está nuestro amigo Daniel Seitún, que en un ratito el profesor Seitún va a estar sentado aquí trayéndonos lo que podemos hacer el fin de semana, pero estamos en una noche más que interesante. Quizás no te va a decir a vos que estás en, qué sé yo, en Corrientes o en El Dorado o en General Roca o en Iguazú siguiendo a Radio Con Vos, pero seguramente aquellos que están por aquí por la ciudad de Buenos Aires les puede tirar algún centro, y en algún momento lo hará también para las provincias, porque esta es una radio federal y este es un programa federal. Lo tengo de Rodrigo Agustín. Ayer estuviste en la Plaza de los Dos Congresos cubriendo lo que fue el festival a un año. Sí. Estuvimos en Revelando la Libertad, el festival por Pablo Grillo, cumpliéndose, como decías recién, un año del gravísimo ataque que tuvo el colega, cubriendo una manifestación, haciendo su trabajo de periodista. Y fue un evento que organizaron varias organizaciones sociales, culturales, sindicales y de derechos humanos, en el que también participaron artistas como La Versuit, Peteco Carabajal, Ariel Prat, un artista emergente de la música urbana muy interesante que se llama Willy Bronca. Y bueno, durante el festival, mientras se bajaba La Versuit y se preparaba Peteco, tuvimos la oportunidad de hablar con el referente de la lucha de Telam, Valentino Cabrera, que nos contaba lo siguiente. Sabino Cabrera. Claro. Sabino Cabrera, perdón. Gracias, Pablo. Y nos contaba, bueno, lo que ahora vamos a ver en el audio. Bueno, buen día, buenas tardes. Estamos acá de tarde en la Plaza del Congreso, en un acto que se está haciendo en el aniversario de la represión que hubo el año pasado, en la que Pablo Grillo fue herido muy gravemente, y hoy estamos festejando que esté recuperado y que no haya sido peor la situación de lo que le ocurrió, pero también, como decían recién en el escenario, estamos conmemorando la vida, celebrando la vida y obviamente rechazando el estado de situación del país, la represión que existe y la impunidad que todavía hay por quienes están llevando políticas atroces en este país. Le pedimos también a Sabino que nos cuente cómo veía la situación actual de la prensa en el país. Estamos mucho peor que hace 2 años, obviamente, estamos mucho peor que cuando comenzó el gobierno de Milei. Ya veníamos en una situación de precarización en términos salariales y de condiciones de trabajo por trabajo negro que había, pero bueno, se agravó enormemente en este contexto. Hay salarios depreciados muy bajos que impiden llevar la vida con un solo trabajo, como le pasa a tantos y a tantas argentinas, y en el periodismo en particular eso incide en la calidad del contenido o en la posibilidad de generar noticias, de buscar noticias, de entrevistar, porque estás corriendo atrás del trabajo con la presión de las patronales que hoy en día están envaletonadas con el aval que tienen de este gobierno. Quizá el claro ejemplo más reciente es la reforma de ley laboral que hubo, que perjudica muchas condiciones de trabajo establecidas, que no se cumplían en todos los casos, en todos los trabajos, eso lo sabemos, pero que eran un amparo, y en particular en el gremio de prensa también, derogan el estatuto del periodista, del trabajador administrativo del periodista, con lo cual vamos a tener una situación de mayor vulnerabilidad frente a los empresarios, ¿no? ¿Y qué políticas públicas deberíamos tener, Sabino, para garantizar el derecho a la información en un país serio? Creo que es una pregunta compleja, hay varios aspectos a considerar. Este gobierno no permite que se genere información, que se haga periodismo en las empresas del Estado, que deben garantizar, como garantizan en países en serio, como decís, que circule la información, ¿no? Con radios estatales y televisiones públicas
con plantillas de trabajadores amplias para generar contenido para su sociedad, para que circule la información, para que uno conozca lo que pasa en su país y bueno, si se quiere también en otros países y tomar decisiones o tener noción de hechos que transcurren en el día a día. Y acá claramente eso fue atacado desde el principio del gobierno de Milei, con el cierre de Telam que hicieron, que la cambiaron de nombre, pero bueno, hubo un ataque directo al periodismo que hoy continúa. Y después, por otro lado, tampoco facilita el ejercicio del periodista, ¿no? Se ve la represión que hay direccionada a quienes cubren eventos sociales donde hay reclamos. El caso de la situación en la que estamos hoy es un claro ejemplo de hasta dónde avanza. Le disparan las represiones la policía de este gobierno a todas las personas que se vienen a manifestar, pero hay un ensañamiento con los periodistas, que ese es un aspecto visible, y después está el que no se ven todos los días, que es la presión de los empresarios en los medios privados, con los trabajadores que allí transcurren y quizás seguramente también con quienes se organizan sindicalmente, y después hay un asfixiamiento de parte del Estado a que existan medios populares, alternativos, autogestivos, que eso en un país en serio el Estado debería fomentar la creación de espacios informativos, periodísticos, sin sesgo político, ni de clase, ni de religión, ¿no? ¿Y qué pensás vos, Gustavo? Un país en serio ¿debería tener, por ejemplo, una agencia nacional de noticias? Yo creo que Agencia Nacional de Noticias, televisión pública, radio pública construyen ciudadanía, pero démosle la bienvenida a Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, que ya lo tenemos en comunicación, y trasladémosle esa pregunta a él, a ver qué opina, si los países serios deben o no tener agencias de noticias propias. Agustín, no sé si nos está escuchando, te damos la bienvenida. Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Muy bien, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, primero felicitaciones por este comienzo. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando un poquito de lo que pasó ayer en la Plaza de los Dos Congresos y cerrábamos un poquito ese informe con esta pregunta, ¿no? ¿Es importante tener una agencia de noticias del Estado, Agustín? Sí, sin duda. De hecho, venimos ahora de una actividad en nuestro sindicato donde estaban los compañeros y compañeras de la retaguardia, que son un medio autogestivo que transmiten, por poner un ejemplo, no nada más, los juicios de lesa humanidad. Y era algo que los juicios no son solo en Buenos Aires, son a lo largo y ancho del país, que la agencia Telam, por ejemplo, se encargaba de cubrir de manera federal. Bueno, es algo que hoy está totalmente ausente y es solo uno de los ejemplos en todas las coberturas, sobre todo las que tienen que ver con conflictos sociales a nivel nacional. Los grandes medios de comunicación están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, se nota esa ausencia. Pero es de todo el Estado, no es solamente a nivel medio de comunicación, digo. Sí, claro. Tenemos un gobierno que se encargó de decir que viene a destruir el Estado, pero que bueno, sí utilizan el Estado para hacer viajes con sus familiares, para coimear y bueno, tener prebendas. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos combatiendo eso, sabíamos que este gobierno iba a traer eso y creo que hay que enfrentarlo con la organización sindical y también con construir un proyecto político que pueda hacer una oposición que confronte totalmente con este gobierno. Para los que nos están escuchando solo por la radio, estamos hablando con Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y nos metemos entonces, sí, ahora, Agustín, con lo que fue este evento que hubo ayer en la Plaza de los Dos Congresos, pero en realidad queremos conocer en qué estado está la denuncia que presentó el CIPREVA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que estamos sufriendo los trabajadores de prensa. Bueno, ayer se cumplió un año de aquella represión, el día que se movilizaban todas las hinchadas de fútbol acompañando la movilización de los miércoles de los jubilados. Uh-huh. El 12 de marzo del año pasado fue una represión brutal que casi se cobra la vida de Pablo Grillo, que gracias al trabajo de la salud pública del Hospital Ramos y después estuvo en el Roca y en Floresta, bueno, él se pudo recuperar, pero la verdad que le dieron, yo siempre digo, para mí fue un intento de asesinato de un fotógrafo, un militante popular, que hoy por suerte la puede contar. De hecho hoy fue dado de alta, un año y un día después.
Y nada, la verdad que estamos muy contentos con que Pablo esté de nuevo con su familia. Y bueno, de distintos sindicatos, nosotros de Cipreva, de Capital, La Bancaria, distintos compañeros y compañeras colaboramos ahí con ese festival. Y como vos decías, ¿no? Nosotros denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques sistemáticos que está sufriendo la prensa desde que asumió el gobierno de Milei, en donde esa represión que hirió tan gravemente a un fotógrafo como es Pablo Grillo, por ahí es lo más burdo, lo que más fácilmente con lo que se puede graficar estos ataques del gobierno. Antes ustedes hablaban de la destrucción de los medios públicos, en particular de la agencia Telam, pero también hay judicialización a la prensa, agresiones físicas después de campañas de estigmatización y de odio, como sufrió Julia Mengolini o Roberto Navarro. Y bueno, esa denuncia fue un punto importante. Después hemos hecho denuncias también en el ámbito de la justicia local. Logramos que la justicia declare inconstitucional el protocolo de Patricia Bullrich antipiquetes, que no solamente atacaba el derecho a la protesta, sino también el derecho a la cobertura periodística, a la libertad de expresión. De todas maneras, el gobierno sigue reprimiendo, sigue aplicando ese protocolo ahora con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos, defendiendo el derecho a manifestarnos, a cubrir esas manifestaciones y a registrar lo que pasa. Que por eso le pegan ese balazo en la cabeza a Pablo Grillo, porque lo que no quieren es que estén los fotógrafos ahí registrando, contando lo que está pasando. Agustín, sabemos de buena fuente que tenés muchos datos de cómo funcionan las agencias y la televisión y la radio pública en lo que muchas veces se denominan los países serios, ¿no? Noruega, Finlandia, Alemania y demás. Yo sé que esto no se hace, pero te vamos a comprometer al aire en algún momento estar aquí con nosotros, hacer un programa especial para justamente esto. Pensar un país en serio tiene que ver con tener medios de comunicación del Estado también en serio. Sí, para nosotros, primero que estar ahí cuando quieran, encantado. Los medios públicos son soberanía, hay que ponerse en esa clave. Nosotros no estamos defendiendo solamente la fuente de trabajo. Cuando se creó Radio Nacional, si uno mira las emisoras de Radio Nacional tienen todo el país, que son 49, están en zonas de frontera, están en zonas donde en Ushuaia es una de las más importantes, en donde tener una radio pública, como tener una base militar, como tener una base del correo, era importante en términos de construir una noción soberana de país, a lo largo y ancho del país, de comunicar. Y hoy, a pesar de los avances tecnológicos, o más allá de los avances tecnológicos, uno no los niega, que eso se complementa, muchas veces la radio pública, por nombrar ese ejemplo, es el único medio de comunicación que tienen los vecinos, las comunidades. Por eso, bueno, la defienden tanto cuando nos la quieren atacar. Nosotros logramos que saquen a los medios públicos de las empresas a privatizar. En la ley base fue importante, pero hoy estamos padeciendo una política de vaciamiento brutal, de censura. Vimos esta semana lo que pasó con el amigo de Adorni, que tiene un programa en la TV pública, y sus hijos también trabajan en la TV pública, y por otro lado dicen hay que cerrarla, no sabemos por qué gastamos en esto. Bueno, nosotros salimos a repudiar esas declaraciones que son nefastas, de gente que usufructúa la TV pública como si fuese algo privado, cuando en realidad es de todos los argentinos. Y bueno, nosotros reivindicamos el rol social que tienen los medios públicos en esa clave, ¿no? De construir soberanía, que es algo obviamente que a este gobierno no le interesa y que lo combate todo el tiempo. Se viene un nuevo frente entonces, Agustín, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar que va a iniciar el proceso de privatización tanto del canal como de la radio de la ciudad. Sí, también nos parece, la verdad, que hay una carrera nefasta por correrse por derecha, porque compiten por la misma base electoral. Entonces están viendo quién tiene la política más represiva, más antipopular, más privatista. ¿Y qué le va a dejar? Primero, que la ciudad de Buenos Aires no es un lugar pobre en términos de recaudación del Estado, de ingresos, de PBI. No tiene la necesidad de salir a buscar guita porque está ahogada. La verdad es esa. Entonces, y además, ¿qué le va a dejar al gobierno de la ciudad privatizar, concesionar, como publicó en Twitter Jorge Macri, el canal de la ciudad y la radio de la ciudad? Nosotros, a todo lo contrario, creemos que son necesarios los medios públicos, que en el ámbito local también,
y que además es contradictorio con que el gobierno porteño, esta semana salieron los datos de la pauta publicitaria pública, le otorga millones y millones a los grandes medios de comunicación. Entonces, en lugar de tener un medio una radio, un canal, en donde los porteños nos podamos sentir identificados, podemos tener programación local propia, no, le destina millones y millones de pesos a medios privados. Bueno, es una lógica con la que nosotros no estamos de acuerdo y creemos que obedece a esa situación que tiene hoy la derecha argentina, en donde entre el PRO y la Libertad Avanza compiten a ver quién es más nocivo, quién ataca más los derechos que tenemos. Entonces es una carrera en donde se corren los dos por derecha, y yo creo que eso va a terminar mal, porque lo de los medios de comunicación es solamente la punta del ovillo. Digo, acá me parece que hay toda una política más general, que la vemos cuando atacan a los pibes que duermen en la calle, en lugar de tener políticas sociales. Bueno, es todo un entramado mucho más complejo también. Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, gracias por pasar por Un País en Serio. Dale, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y de nuevo felicitaciones. Agustín Lecci, señor, por aquí por Un País Serio. En serio, seguimos en la continuidad, pero ya volvemos, 2 minutos, dale. Donde estés, en todos lados, con vos. ¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. El motor de un camión no descansa, por eso necesita Extravida XVT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura, más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extravida XVT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. Este verano, volvé a lo que te mueve con Flecha Bus. Volvé a sentir ese abrazo pendiente, esa risa que se repite, ese momento que marca el inicio de una nueva historia. Con Flecha Bus te llevamos directo a tus afectos y a tus próximas aventuras. Aprovecha las mejores ofertas y viaja a ese destino que te encuentra. Compra tus pasajes ahora en flechabus.com.ar. Este verano, tu punto de encuentro es con Flecha Bus. Donde estés, en todos lados, con vos. Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata. No hay plata, compañeros, salvo que sea policía, políticos ojeros, salvo que seas de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo. No sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo. De arranque conocer a algún dirigente honesto, gente rica en empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio. Seguimos entonces aquí en Radio Con Vos. Está el amigo, el profesor Daniel Zeitún. A partir de hoy lo vamos a darle un nuevo título. Tiene muchos, muchísimos, le puedo garantizar. Hoy le vamos a decir profesor Daniel Zeitún, que llega a sumarse y tiene esas amenites, serían. Sí, no, la propiedad, la facilidad de corchar un vino en tiempo récord, sin cagar ruido. Escuchábamos a Willy Bronca, sí, que ayer estuvo en el festival en la Plaza de los Dos Congresos, como nos contaba hace un rato nuestro amigo Rodrigo Agustín. Muy buen trabajo el de ayer, y le aprovechamos para contarle a la gente que nos va a encontrar en las calles. Vamos a salir a buscarlos en la semana. Les vamos a cobrar, no mentira, no les vamos a cobrar, pero sí les vamos a ir, los vamos a hacer protagonistas de este programa, vamos a grabarlos, vamos a pedirles que nos cuenten qué es un país en serio para ustedes, qué debería ser un país en serio en determinados temas. Vamos a ir desarrollando muchos temas a lo largo de este programa. Está en nuestras intenciones encontrarnos con todos y todas ustedes, y que ustedes también sean protagonistas de este programa nuevo que hemos arrancado. Recién Agustín Lecci decía, hablaba de las 49 emisoras de Radio Nacional, y yo me acuerdo, mi amigo, tengo el enorme orgullo de decir, mi amigo Oscar Martínez Semborain, el chino Semborain, quien fuera director de Radio Nacional durante el gobierno de Alfonsín, me contó, y algún día me lo contará acá al aire, me comprometo a sacarlo aunque sea telefónicamente, me contó el rol que tenían las radios y las emisoras
de Radio Nacional durante la Guerra de Malvinas y durante el conflicto de la Tablada. La gente la Tablada no, el copamiento de Semana Santa. El rol fundamental que tuvieron para informarse los ciudadanos y las ciudadanas de lo que pasaba, tanto en la Guerra de Malvinas como después en un conflicto que puso en riesgo la democracia. No, es que sin dudas, más allá de la libertad de prensa, lo que se vulnera es el derecho a la información, ¿no? Que en el país de la libertad me parece que es la gran hipocresía. Para ser libres necesitamos estar informados. Daniel Seitún. Mientras usted me habla, le pido por favor que haga Rodrigo, porque usted dijo que no toma. Viste, Charlie, hay uno que no toma, pero bueno, es amigo igual, lo queremos igual, Charlie. Al hacer ese movimiento se ven mis tatuajes y le mando un gran abrazo a mi amigo Adrián de Maldita Sea Tatú, que es el responsable de estos tatuajes que ven en mis brazos y que nos está mandando mensajes saludando por este programa. Perfecto, muy bien. Bueno, y acá con un vinito de los amigos de Jorge Rubio, bodega hermosa del Oasis Sur Mendocino, acá salud, porque corresponde un viernes a la noche. En cualquier momento aparezco en Bendita brindando. Charlie, vos fijate, estamos a dos pasos. Ya salí alguna vez en Bendita haciendo lo mismo en un canal de televisión, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires también tiene sus bemoles, tiene sus pros y sus contras, pero también tiene mucha actividad, tiene mucha vida nocturna, mucha actividad social. Y este fin de semana, por ejemplo, tenés un montón de imperdibles para disfrutarla de a pleno. Una de esas es que va a haber un circuito callejero del TC2000 en el sur porteño y tenés también la gala de la Filarmónica en el Planetario, los conciertos por el aniversario del cumpleaños de Astor Piazzolla. Mirá. Tenés cine a cielo abierto en la Avenida Corrientes y la vuelta a la Feria de Mataderos. Te lo cuento rapidito, un poquito de cada cosa. ¿Vuelve la Feria de Mataderos? Sí, nunca se fue en realidad. Está como medio reorganizado un poco porque se había medio como cachivachado, había un montón de la feria de Mataderos se había extendido, que es una situación propia de la crisis, o sea, lo que era la esencia de la feria se fue tornando como en un mercado, una especie de mercado persa. Pero bueno, por un lado tenemos el circuito callejero del TC2000, se va a dar este sábado y domingo en el sur de la ciudad. Va a andar por las calles de Soldati a más de 250 kilómetros, se va a acomodar varias calles de la ciudad, desde el sur de la ciudad. Va con una exhibición de autos clásicos, simuladores de carrera, jardín cervecero y juegos para chicos. En la recta principal la entrada será libre. Va a haber una fanzone, boxes y paddock que van a estar dentro del parque de la ciudad. Van a tener entradas disponibles en Ticketek. Después, por otro lado, te lo contaba también, va a haber más de 100 músicos que harán un tributo a la leyenda del tango con 2 conciertos simultáneos en el anfiteatro del Parque Centenario. Es un lugar muy lindo para ir cuando está lindo el tiempo. La verdad que está buenísimo. Y también lo va a hacer en la Usina del Arte, en Agustín Cafarena 1, que muchos no saben. Ahí realmente hace 90 años atrás había una usina eléctrica. Era una de las grandes usinas eléctricas que tenía la ciudad de Buenos Aires. Después, por otro lado, va a estar la Orquesta de Tango de Buenos Aires en Caballito y la Banda Sinfónica de la Ciudad en La Boca. Con la participación de la inoxidable Amelita Baltar, que van a dar 2 espectáculos con entrada libre para festejar lo que hubiera sido el cumpleaños número 105 de uno de los mejores bandoneonistas que tuvo el tango argentino, nacido en la ciudad de Mar del Plata. Después, por otro lado, también tenemos otra actividad en la Avenida Corrientes no Duerme. Va a haber actividades en pizzerías, bares, heladerías, cafeterías que van a estar abiertos especialmente este fin de semana hasta las 3 de la mañana con distintos shows. Y como te decimos siempre, también la línea B de subte va a estar funcionando hasta las 2 con algunas de las estaciones intermedias. Después, por otro lado, te hablábamos de la Feria de Mataderos. Va a haber más de 350 puestos de artesanías y productos regionales. Ahí tenemos el amigo Ezequiel y otros amigos más que viven en la zona de Mataderos, que va a estar este domingo de 11 a 19, como lo hacen muchas veces los fines de semana, en Avenida de los Corrales y Lisandro Latorre. Después, por otro lado, la Orquesta Filarmónica celebra su cumpleaños en el Planetario. Mañana sábado a las 20:30, la Filarmónica del Teatro Colón va a dar un concierto de gala al cumplir su 80 aniversario, con la dirección de Mariano Charini, con distintos clásicos del repertorio como Beethoven, Tchaikovsky y Adiós Nonino, justamente de Piazzolla. Después también va a haber un festival, el Festival Carne. Va a festejar el asado, porque hay gente que todavía come carne. ¿Qué es eso, Pérez? Lo asado pisado. La gente va a estar ahí en el hipódromo de Palermo con una avalancha de parrillas, chulengos y camados para los fanáticos de las brasas.
sábado 14 y domingo 15 de 12 a 24 con entrada libre. Después cada uno se paga su plato, obviamente, porque la vida, nada es regalado en la vida. Y la primera te la regalan, la segunda te la venden, como decía una vieja canción de rock nacional. Después, por otro lado, en la Usina del Arte también va a estar sonando un homenaje a Marilena Walsh con el grupo Hivers, que va a presentar todos clásicos del jazz para toda la familia el domingo a las 18 horas. Y finalmente hay un Paraíso de los Dulceros. Expo Cupcakes cumple 30 ediciones y lo celebra en la Rural con una feria este sábado y domingo de 13 a 20. Si estás dulce, anda a la Rural. El doctor, el profesor, doctor y profesor, mire, ¿La dije o no la dije? Ya está. Y ahora como se me secó el garguero, Charlie, vamos a entrarle un poquito acá. Mientras usted le entra... Porque estoy privado del garguero y me voy a tomar un privado de Malbec de Bodega Jorge Rubí. Sí, por supuesto. Tienen que visitar la bodega. Si van de parte mía, les van a regalar una botellita. Vos también, Charlie, cuando vayas al Oasis Sur, General Alvear y San Rafael, vas a Jorge Rubio, decís que venís de parte de Daniel Seitún, te agasajan como si fuera Le la pido familia. para la semana que viene, si usted puede pensar en Rosario, en Resistencia del Chaco. No, podemos hablar del lugar donde Podemos vino, hablar de de los esos lugares de la lugares. ciudad. Bueno, Bariloche, Río Negro, también en la zona de Río Negro hay unas muy buenas bodegas. Por supuesto, General Roca también. Hay varias bodegas amigas. En Entre Ríos, Paraná, también hay bodegas amigas. Ahí nos pueden escuchar en el 94.5. En Salto, la 89.7, hay unas bodegas hermosas también. Ustedes me preguntan, ustedes escriban. Yo voy a estar haciendo todos los viernes la columna de turismo y recreación. Ustedes me dicen, Dani, me voy a, no sé, a Mendoza, me voy a Chubut. Quiero visitar una bodega. ¿Qué bodega me recomendás? Me escribís ahí, danielseitun@gmail.com y yo te mando con todo pago. Por supuesto, pueden seguirnos también en las redes a nosotros. ¿Sí? Arroba un país en serio en Instagram. Arroba un país en serio en Instagram, arroba un país en serio en X. Y en los próximos programas, como estoy muy regalón, vamos a regalar algo para aquellos que sigan al programa. Ahí está. Y a mí, si me quieren seguir, me encuentran en X o en Instagram como arroba Gustavo Cano OK. Síganlo que no lo van a defraudar. Sí, y nos leen de lunes a viernes en www.adnpopulares.com, el portal desde el cual escribimos aquellas cosas que pensamos. Viene Heidi Ahí con todos los estamos. chivos atrás. Claro, Ahí los va. chivos atrás. Mientras tanto, separamos en un ratito, en instantes nomás, Ramiro Cajiano Blanco de San Pablo, Brasil, hablando de esto que estamos viendo nosotros, y ustedes no, pero nosotros estamos viendo aquí en el hermoso En uno de los estudio. canales de televisión están hablando de ataque clave de Estados Unidos a Irán. Exactamente, vamos a hablar de eso y de cómo reaccionó. Irán a hablar. Irán, sí. Irán a hablar de Vamos, eso. sácame de acá. Ahí está. Vamos. Será la zona céntrica, excéntrica, pálida, patética, genética que ya no nos asombra. Una cortina de humo, ay Dios, ay lo sumo. Vengo de la tierra de sumo, ya no sé lo que pasa, pero esta vez yo quise un sumo. Ya lo que no suma resta, escucha que esta vez mi música contesta. No saben si es una freestyle o una letra, pero bueno, siga si me levantes un rato y no me la ven en la cara. Yo sigo preocupado porque la comida es cara, bro. Es otra mañana que el sol no entra en mi ventana, no tengo ni barba, pero ya me está creciendo cana. Bajo del edificio se presenta el panorama. Veo muchos pibes que cayeron de la cama. La baldosa floja, las cuatro largas. Repitan la muerte, quieren acelerarla. La parca no se aparta, la corra te amenaza. Los nenes jalan proxy porque hay violencia en casa. En toda la plaza, un tranza se desplaza. Y yo desde una esquina me pregunto por qué pasa. Otro tren que nadie quiere tomar. Y otros ven, no quieren participar. La opinión pública no pasa salubridad. Y la autoridad es signo de inseguridad. Y pum, se escucha acá cerquita, se ve la camisa. Una bala perdida raza con la juventud cuando más lo necesitan. Perdidos en la gira, tomándose la vida hecho. Donde reina la desigualdad, la inequidad, esta asesina y la legal es que en la esquina hay menores de edad durmiendo en pavimento. Mientras en los templos solo se puede rezar. ¿Para que tantas iglesias si no se puede habitar? Es hábito que el hábitat del ser humano sea un ciclo electoral. En las campañas van millones. Mientras en los comedores se preguntan, che, ¿y acá cuando llega el pan? ¿Y acá cuando llega el pan? Mientras en los comedores se preguntan, ¿y acá cuando llega el pan? Yo, acá cuando llega el pan. Mientras en los comedores decía que primero quiero decir algo que no dije y estuve muy mal y lo quiero hacer público. Carlos López Victorel, las manos mágicas de este programa, en la operación técnica, perdón, Charlie, pero hombre al que conozco hace muchos años, no importa si él no se acuerda de mí, yo me acuerdo de él, que eso marca que usted ha marcado en mí algo muy profundo, que es recordar un buen operador técnico y... Claro, extraño también. Yo también tenía pelo en esa época. Él no, él todavía tiene. Yo tenía pelo en esa época. O por lo menos no habían asfaltado en su totalidad. Pero volvamos a la seriedad. Estamos en Radio con Vos. Nos vamos a meter en un tema que no es menor. Está pasando. Es algo que nos tiene que preocupar a todos. La verdad, lo decía
Matías Almeida en una conferencia de prensa post partido dijo: hay guerra y estamos hablando de fútbol. Y deberíamos estar hablando de la guerra. Bueno, nosotros vamos a hablar de la guerra, lo vamos a hacer, no de la guerra en sí, pero sí de cómo actúan los países, y los países serios, frente a esta guerra que está atravesando el mundo entero, porque nos tiene a todos cerca, ¿no? Digo, el presidente argentino dijo se va a meter, ofreció tropas incluso. Bueno, Ramiro Cajeno Blanco desde Brasil, el profesor, docente universitario, amigo personal, hombre de este equipo, integrante de este equipo. Ramiro Cajeno Blanco, bienvenido. Gustavo Cano y Rodrigo Agustín, te saludamos. Hoy no está Adriana, pero prontamente se incorporará al equipo. ¿Qué haces, Ramiro, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Felicitaciones por el nuevo ciclo. Gracias, amigo. Vos sos parte de esto y queríamos charlar con vos justamente de esto, de este conflicto que está atravesando el mundo y que hay países que parecen querer meterse de lleno, como Argentina, y hay países denominados serios. Nadie puede decir que Italia o España no son países serios, y nadie puede decir que son lo mismo Sánchez que Meloni, ¿no? Digo, y sin embargo tienen coincidencia en la actitud frente a este conflicto bélico. Mirá, vos hiciste una introducción muy interesante. Dijiste que acá había un cimbronazo mundial, una cosa que le va a afectar a todo el mundo y nos va a afectar en la vida cotidiana a todos. El precio del petróleo ha subido. El precio del petróleo significa también que los alimentos aumenten porque los fertilizantes aumentan justamente, los combustibles aumentan, el transporte aumenta. Entonces los países que piensan, los gobiernos que piensan en su población lo hacen desde diferentes puntos, más allá del signo político. Excelente la introducción, Gustavo. Yo voy a dividir así entre algunos países europeos, otros no europeos y algunos americanos. Por ejemplo, Sánchez tuvo una actitud bastante pragmática. Por un lado, él se opone a esta guerra, pero no deja de enviar, por ejemplo, a un barco justamente para supuestamente ir a custodiar a Chipre. Que claro, ahí él dice, bueno, esto no es entrar en la guerra, pero sí de alguna manera ayudar a los países de la OTAN, porque es miembro de la OTAN. Claro. Meloni, por ejemplo, que es una aliada incondicional también, así como Milei de Donald Trump, no dejó de criticar lo que fue el tema de las niñas en Minab. Sí. Y está intentando crear puentes con las autoridades de Irán para que los petroleros italianos puedan atravesar el estrecho de Hormuz. Más allá de que tenga una identificación con Donald Trump y todo lo demás, piensa en los italianos. Lo mismo que Macron. Macron también mandó a portaaviones de Gaulle también, con la misma excusa que Sánchez, pero también está intentando crear esos puentes para que sus petroleros también puedan atravesar el Golfo de Hormuz y de alguna manera que no se le trasladen los precios de los franceses este conflicto. Mientras que, por ejemplo, lo mismo ha pasado con un país que también estaba muy alineado, como la India, por ejemplo. No nos olvidemos que el primer ministro de la India, Modi, estuvo 2 días antes con Netanyahu, días antes de que iniciaran las acciones bélicas. Sí, y claro, a los abrazos, a las fotos y prometiéndole todo el apoyo bélico. Y sin embargo habló con las autoridades de Irán y bueno, y hoy están los petroleros de la India están pasando por el estrecho de Hormuz. Eso me parece una cosa muy pero muy interesante y uno puede decir, bueno, pero eso queda del otro lado del mundo, eso son otras realidades, esas son otras... No, miremos lo que está pasando en nuestra querida América Latina, por ejemplo, en los casos de Claudia Sheinbaum y de Lula da Silva. Claudia Sheinbaum lo primero que hizo es renovar un acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicios para mantener el litro de gasolina más o menos a unos 24 pesos, que es alguna cosa así como 1.4 dólares más o menos. Yo calculo que en la Argentina serán unos 2.300 pesos. Ustedes hagan los cálculos ahí mejor que yo. Sí. Pero es eso. Y sacó fotos con eso, hizo una cuestión pública con todos los dueños de las cadenas de estaciones de servicio. Y lo que trata es justamente evitar que la escalada del conflicto en Medio Oriente se le traslade en los bolsillos de los mexicanos. Pero no fue la única herramienta este tope. También activó un mecanismo
impuestos, un impuesto especial sobre la producción de servicios que funciona como un amortiguador. Entonces, ahora que el precio internacional subió, el gobierno redujo este impuesto para que temporalmente no sea absorbido por los usuarios el incremento, ¿no? Evitar que llegue a los surtidores. Y claro, si se mantiene la presión, el costo recaudatorio lo va a asumir el propio Estado, tendrá que cortar por otro lado. Brasil, aquí donde yo estoy, el gobierno de Lula, ya hubo casos de abusos de puestos de gasolina que aumentaron el 30 o el 40% de la gasolina. Se implementó una política de multas a esos puestos abusivos porque la Petrobras no aumentó los combustibles. Entonces eran una simple cuestión especulativa. Lo que hizo ahora es anunciar una batería de medidas fiscales, ¿no? Una subvención a las importaciones, por ejemplo. Algo así como el 10%, son 0,64 reales, algo como el 10%, un poquito más de lo que costaría un litro de nafta en un surtidor. Además, esto y principalmente para el diésel, para el gasoil, porque esto es fundamental para el agro, que no se traslade a los precios de los alimentos, como había dicho, pero también para los otros bienes por causa del transporte. Acá la mayoría del transporte en Brasil, el 80% del transporte en Brasil es transporte terrestre, ¿no? Pero también, por otro lado, decretó un arancel a las exportaciones de crudo para evitar que las multinacionales desabastezcan el mercado interno. Y esto es muy interesante porque justamente valoriza el mercado interno frente a las demandas externas. Argentina en este momento, el gobierno de Milei no solamente que ha sacado la mayoría de los subsidios, le ha sacado el subsidio al gas, ahora le está exportando gas a la India. La India están desesperados por gas, hay colas de gente para conseguirse una garrafa de gas. Bueno, están consumiendo gas argentino. Y lo que hace el gobierno es, a través de la YPF, es una política de micropricing, o no sé cómo se pronunciará, porque le ponen estos nombres, nombres raros, sí. Medio latín, medio inglés, que aplicamos pequeños aumentos sin que la gente se dé cuenta. Pero la idea es que, según estaba escuchando a algunos políticos, entre ellos es que, como está todo liberalizado en la Argentina, el precio vaya a los consumidores. No va, inclusive de alguna manera en el gobierno están festejando esto porque dice que va a significar con que YPF pueda exportar más petróleo y más gas y hacer una caja de 10.000 millones de dólares. Sí, posiblemente a esas empresas le puede ir bien, pero al resto de la sociedad le va a ir muy mal, porque va a tener que pagar esos precios más caros, y es lo que todos los países están tratando de evitar, y es lo que parece que en Argentina no se ve, Gustavo. Por supuesto. Rodrigo. Además, Ramiro, algo similar dijeron cuando fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la verdad que no se vendió más y no se exportó más, eso no terminó sucediendo. Pero lo que me gustaría retomar con los posicionamientos de los distintos presidentes que vos bien marcabas, y marcar que el presidente argentino rompió también, ¿sí? y tomó una decisión que es profundamente política, que es la de revertir la posición histórica de neutralidad y de respeto a la autodeterminación de los pueblos que viene teniendo Argentina desde hace muchísimos años. Una postura absolutamente mesiánica, ideológica, que no se sabe cuál va a ser el beneficio. Porque supongamos los dos, cómo va a ser el desenlace, nadie lo sabe, pero supongamos las dos principales posibilidades. Irán gana. Bueno, Irán gana, significa que puede haber un efecto contagio en los países árabes y Argentina tenga que padecer, digamos, una especie de merma en el comercio bilateral superavitario, que siempre lo tuvo Argentina con los países árabes, porque va a haber un efecto contagio. Supongamos que Irán pierde y Estados Unidos gana. Va a ser, ya los costos son muy grandes en estos pocos días de guerra. Ayer se estaban calculando que eran casi 12.000 millones de dólares que perdió Estados Unidos, y va a haber que reconstruir muchas cosas de Israel y de los países del Golfo. O sea que van a necesitar esa plata. Si Estados Unidos gana y Argentina lo ayudó, ¿qué le van a dar a Argentina? Un certificado de participación y una palmadita en el hombro. Si ese dinero... Donald Trump es absolutamente pragmático. Donald Trump lo quieren para ellos. Lo han dicho siempre desde el primer momento, así como fue con Venezuela, lo están diciendo ahora con esto. No le van a dar ninguna participación por haber participado. O sea, es mucho lo que tiene para perder,
y es nada lo que tiene para ganar. Es una posición absolutamente, mesiánica, muy pero muy arriesgada y como vos decís, que viene rompiendo una tradición argentina de neutralidad. La vez que eso ocurrió, que fue en 1990, recordemos que en el gobierno de Menem no nos fue muy bien. No nos fue. Le dejo la última a Rodrigo que te quiere hacer una. No, hiciste, Sí, por favor, Ramiro, Rodrigo. hiciste un panorama muy claro de las posturas de los líderes políticos de Europa, de América Latina, de todo el arco político, desde de centro izquierda, digamos, hasta extrema derecha incluso. Y lo que podemos decir que tienen en común es la responsabilidad, ¿no? La sensatez de las posturas que tomaron. Tenía una curiosidad de cómo se leyó desde Brasil, donde estás vos, cómo fue interpretado, hablando de seriedad, la declaración de nuestro presidente que decía vamos a ganar la guerra. Mirá, vos sabés que no tuvo mucha repercusión, porque acá también nosotros estamos en nuestros climas, digamos, políticos muy, pero muy, muy fuertes, ¿no? De si podemos charlar si quieren en la próxima semana, lo que hay una especie de ataque como fue el Lavallato 2.0. Pero lo poco que se escuchó fue, sinceramente, de terror. La gente no puede creer cómo puede haber dicho eso. Primero, la participación en el domingo en ese tal escudo de las Américas, ¿no? ¿A cambio de qué? Y después esta idea de querer participar en la guerra si Estados Unidos lo llama. Esa noticia no ha circulado mucho, pero donde circuló causó un impacto muy profundo y una preocupación muy profunda. Inclusive hasta porque antes de eso, Pesti, el ministro de Defensa de Argentina, medio que se había comprometido con Estados Unidos a participar en la lucha contra el narcoterrorismo. Y ahora Estados Unidos, justamente esta semana, dice que iba a dos bandas criminales, que son el PCC y el Comando Vermelho, iba a declararlos terroristas. Con lo cual Argentina, pues, supuestamente entraría en esa coalición para luchar contra esos grupos en Brasil o contra, por ejemplo, Nueva Generación en México. O sea, una cosa de loco, ¿no? Una cosa realmente de loco, Ramiro. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Es típico de un primer programa que te quedás sin tiempo. Seguramente la semana que viene podremos seguir profundizando. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí. Así como le agradecemos a todos los que nos están acompañando a través de YouTube. Nos siguen, están comentando y demás. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Charlie López Victorel. Gracias a Daniel Seitún, Rodrigo Agustín, a toda la gente de Radio Con Vos. Nos encontramos el próximo... Antes de eso, dígame. Sí, quería volver a mandarle un abrazo a Adriana. Ahí está. Nuestra querida compañera. Y un abrazo muy fuerte también para Florencia, para Maxi, para Julián y toda la familia, para Tito, que están pasando también un momento difícil. Un abrazo para ellos también. Yo le mando un saludo enorme a mi familia, a mi esposa que nos está haciendo el aguante y que gran responsabilidad de que yo esté acá tiene que ver ella. Nos tenemos que ir a dormir, al amigo Dani Seitún. Nos encontramos la próxima semana, señoras, señores. Esto ha sido Un País en Serio. Soy Gustavo Cano y los invito a que nos reencontremos el próximo viernes. Con Vos en YouTube. Radio Con Vos. En todos lados, con Vos.